segundito. Muy bien. Buenas noches, les saluda Herbert Toledo a las presentes. Tenemos mayoría femenina esta vez. Yo soy el director del MBA de la sede de Los Ángeles, pero tenemos lo maravilloso de que la virtualidad nos permite conectarnos. Así que aunque estemos un poquito lejos entre todos, entre todas, es una alegría poder compartir con ustedes y conocerles, aunque sea por esta vía. Y además con el gusto, con el honor y además con el cariño, yo creo que es una combinación importante de poderles presentar al doctor Jesús Juyumaya, que pertenece a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás. El doctor Juyumaya pertenece también al núcleo del MBA de la universidad. Nuestro MBA está presente en varias sedes a lo largo de Chile, lo que le da una pertinencia local y regional muy importante, que es un elemento diferenciador valioso dentro de los posgrados de nuestra universidad. El doctor Julio Maya tiene un doctorado en Administración de Negocios, con varias líneas de investigación enfocado especialmente al management, al engagement, al liderazgo, la transformación digital y algo muy interesante, a la neurociencia organizacional. Dicho eso, pues les dejo al doctor Julio Maya en esta presentación para que les pueda contar un poquito respecto del engagement en la era de la transformación digital. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Herbert, por tu amable presentación. Bueno, les voy a presentar esta presentación que la titulé Gestionando el Engagement en la Era de la Transformación Digital. Solo confirmar si me escuchan y se ve bien la slide. Todo perfecto, Jesús, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los asistentes por estar presentes en esta charla. Como les comentaba Herbert, yo soy parte del grupo de profesores del Magíster en Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás. Y en esta charla quiero presentarles este concepto de engagement, ¿ya? Es un concepto bien interesante porque nos permite gestionar a los colaboradores, especialmente en esta era de cambios y específicamente en esta era de transformación digital, ¿ya? Así que, como les comentaba, actualmente la verdad es que hay muchos cambios. Las empresas están sufriendo una cantidad bastante importante de cambios, ¿ya? Algunas de las fotos que puse justamente refieren a eso. Cuestiones de responsabilidad social empresarial y cambio climático, cuestiones vinculadas al teletrabajo, también temas de transformación digital y también incluso la introducción quizás de robots en el lugar de trabajo, ¿ya? En ese sentido, cuando yo menciono transformación digital, estoy tratando de considerar algo relativamente básico y más antiguo, como sería la digitalización de algunos procesos, ya hasta cuestiones mucho más modernas, como sería temas de automatización y de robótica, ¿ya? Entonces, con eso dicho, es claro que las empresas necesitan conocer cómo estos cambios están impactando en los colaboradores, ¿ya? Los trabajadores son personas y las personas resentimos los cambios, ¿ya? Entonces es súper importante entender cómo estos cambios están afectando al trabajador, especialmente pensando en dos cuestiones, su satisfacción y su rendimiento, ¿ya? Que son muchas veces los horizontes que los gerentes generales y los administradores de empresas tienen en mente, especialmente desde recursos humanos, aportar a la satisfacción y aportar también a un mejor rendimiento. Entonces, en esta charla, yo tengo pensado una charla relativamente breve de 20-30 minutos. Vamos a revisar el concepto de engagement, un modelo que nos permite estudiarlo y luego vamos a discutir respecto a cómo este modelo considera cuestiones de la transformación digital, cómo conversa la transformación digital con este modelo. Entonces, primero, partamos. ¿Qué es el engagement? Ya básicamente, la literatura, específicamente Bakker y Demirouti, son dos autores que son los pioneros en definir este concepto, ¿ya? Y básicamente nos dice que es un estado mental positivo, ¿ya?
que se caracteriza por tres dimensiones. Una primera dimensión refiere a un componente energético, que se le llama vigor. Una segunda dimensión se refiere a un componente emocional, que se llama dedicación. Y una tercera dimensión que refiere a un componente cognitivo, que se llama absorción. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de engagement, tenemos que entender que el concepto es más amplio que una sola palabra. Básicamente está involucrando tres grandes cuestiones que refieren al componente energético, a la emoción y también a lo cognitivo, ¿ya? Entonces es un concepto en ese sentido bastante abarcador, ¿ya? Lo segundo es que, ¿por qué este concepto es importante? Y básicamente o sea, hay una serie de estudios, básicamente del año 2002 hasta la actualidad, yo diría cientos de estudios que avalan que el engagement es un buen predictor de importantes resultados organizacionales, ¿ya? Cuestiones como el bienestar, cuestiones como el rendimiento laboral y también últimamente, de hecho, he tenido la oportunidad de vincular el engagement con una mejor y mayor creatividad y una también mayor y mejor innovación, ¿ya? Entonces, hay mucha literatura que respalda que las personas que están comprometidas o engaged con su trabajo van a tener unos resultados organizacionales positivos, ¿ya? Repito, para reforzar la idea, si yo estoy comprometido en mis tareas, si estoy comprometido con mi organización o estoy comprometido a nivel grupal, que serían las tres niveles de análisis del concepto de engagement, básicamente voy a tener resultados positivos para mí y también para la organización. Entonces el engagement es algo que vale la pena estudiar. Vamos a ver ahora el modelo, ¿ya? ¿Qué modelo nos ayuda a entender cómo se genera este compromiso o este engagement? ¿Ya? Y el modelo que les presento justamente de los autores que les había mencionado, ¿ya? En inglés está ahí puesto, pero básicamente se traduce como el modelo de demandas laborales y recursos, que predicen de hecho no solo el engagement, sino que cuatro estados mentales, ¿ya? Algunos positivos, otros negativos y otros más bien neutros, ¿ya? Vamos por partes. Primero en el color morado tenemos el engagement, en verde burnout, en naranjo el aburrimiento y en rojo la apatía o apatía. Está en inglés, pero yo creo que se entiende, es una traducción relativamente sencilla. Si se fijan en el eje Y, tenemos las demandas, en el eje X tenemos los recursos y tenemos high-low, que es alto-bajo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice este modelo? Que en el lugar de trabajo hay demandas y hay recursos que afectan al trabajador. El modelo define las demandas como elementos del ambiente que tensionan al trabajador y define los recursos como elementos del ambiente que ayudan a enfrentar esa tensión, ¿ya? Hay que entender entonces que las demandas y recursos interactúan para generar estos distintos estados mentales. Por ejemplo, si hay un alto nivel de recursos y un alto nivel de demanda, se generaría el estado mental del engagement, el estado virtuoso. Si tuviéramos un bajo nivel de recursos, pero altas demandas, se generaría el burnout. Y también en las otras combinaciones ustedes pueden darse cuenta que tendríamos el aburrimiento y la apatía. Ejemplos de demandas y recursos. La verdad es que hay varios, ¿ya? Demandas pueden ser desde demandas físicas, como transportar encomienda o transportar algo que sea pesado, a demandas psicológicas, como por ejemplo un líder autocrático, poco apoyo de los compañeros de trabajo, ¿ya? Que son demandas más bien psicosociales. En el lado de los recursos ocurre lo mismo. Pueden haber recursos que apunten a cuestiones más psicosociales, como sería tener un líder transformacional, tener autonomía en el lugar de trabajo, hasta recursos que tengan que ver con una buena infraestructura, con procesos automatizados que ayuden que el trabajo sea mucho más eficiente, ¿ya? Básicamente va a depender de la empresa el tipo de demanda y recurso que el trabajador tiene, ¿ya? Entonces, es algo que nosotros debemos investigar cuando trabajamos en el área de recursos humanos o en cualquier área de administración de una empresa, ¿ya? Tener claro cuáles son las demandas y recursos que nos van a poder permitir llegar a estos cuatro estados mentales, entendiendo que, como les mencioné, el virtuoso es el estado del engagement y los otros son más bien negativos y tendríamos que tender a evitarlos, ¿ya? Especialmente el síndrome del quemado o el síndrome del agotamiento, que se define como un estrés sostenido en el tiempo, que es el síndrome del burnout, ¿ya? Es un estado mental que ojalá el área de recursos humanos se esfuerce en que sus colaboradores no lleguen a ese nivel.
¿Ya? Vamos a seguir avanzando en esta presentación. Básicamente la pregunta que está ahí es ¿qué demandas y recursos surgen de la transformación digital? ¿Se acuerdan que yo al principio mencioné que habían distintos cambios que estaban complejizando el entorno organizacional? Nosotros nos vamos a enfocar en esta charla en el cambio de la transformación digital. Entonces la pregunta es, si yo quiero aplicar el modelo que les expliqué en la diapositiva anterior, ¿cuáles serían las demandas y recursos que yo necesito conocer para poder aplicar el modelo y básicamente hacer un diagnóstico de en qué cuadrante se encuentran mis trabajadores? Y acá hay algunas propuestas, ya he tenido la oportunidad de con un colega, Juan Pablo Torres, trabajar en un análisis de cuáles serían las demandas laborales asociadas a la transformación digital. De hecho, tenemos un recientemente artículo sobre el tema. Y también los autores clásicos de esta teoría han propuesto también algunas demandas laborales asociadas a la transformación digital. Vamos a revisar la primera, atención sostenida y reacciones rápidas. Si se fijan, una persona que está en un ambiente empapado por la transformación digital va a tener que tener mucha atención a distintos estímulos que recibe durante el día. Tenemos Balance Scorecard, tenemos mucha información de la Big Data y básicamente el gerente tiene que tener una atención sostenida a esta información para luego tomar decisiones. Y probablemente, como la información cambia y viene en un gran volumen, va a tener que también tener reacciones rápidas y oportunas a esa información. Entonces, una de las demandas asociadas a la transformación digital tiene que ver con ese primer aspecto. Una segunda demanda tiene que ver con este mantenimiento y dependencia del software y del hardware. Básicamente, la transformación digital ha hecho que muchas cuestiones que antes se hacían de manera física, de manera manual, se hacen ahora a través de un software. Y el software probablemente necesita también de un hardware que esté bien actualizado y bien mantenido. Entonces, los profesionales de las distintas empresas, los gerentes tienen que tener capacidades y habilidades relacionadas con el mantenimiento y también un aspecto, voy a decir, negativo, que muchas veces dependemos del software. Y si en algún momento no tenemos conexión a Internet o en algún momento el software falla, nosotros no vamos a poder cumplir con nuestro trabajo, con parte de nuestro trabajo. Por eso es una demanda que alguien podría pensar que es negativa, ¿ya? Pero, y eso es algo que interesante del modelo, las demandas no son de por sí negativas o positivas. Las demandas solo son demandas. Va a depender de uno el cómo las lee, cómo las analiza. Aunque claramente hay algunas demandas que tienen algún carácter negativo, ¿ya? Por ejemplo, una sobredependencia del Internet o del software claramente podría ser algo negativo, ¿ya? O demandas, si me voy a las demandas más clásicas, demandas de conflicto, probablemente muy poca gente valore una demanda relacionada con un conflicto, ¿ya? Entonces, si bien las demandas no son negativas y positivas, hay algunas que sí pueden clasificarse de esa forma. Y una tercera, básicamente esto es muy asociado a lo que tiene que ver con el teletrabajo, es que las barreras entre trabajo y familia se vuelven más difusas. ¿Ya? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy dando esta charla en mi departamento, tuve que armarme también un espacio para darla y bueno, eso generalmente quizás a mucha gente no le trae problema, ¿ya? De hecho, personalmente tengo la suerte que no me trae problemas, pero pueden haber otras personas que sí. Por lo tanto, esto del teletrabajo, si bien tiene hartas cosas positivas, también puede generar problemas en algún tipo de trabajo o también puede generar problemas en algún tipo de persona que le cuesta más quizás trabajar desde casa. Entonces, todo lo que tiene que ver con estas barreras difusas entre trabajo y familia puede generar conflicto trabajo y familia y básicamente puede convertirse en una demanda laboral importante. Entonces, vamos a ver también que hay recursos, ¿ya? Hay recursos personales, ¿ya? Y esta es una distinción interesante que el modelo también propone. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que habían recursos? Yo me referí específicamente a los recursos laborales, ¿ya? Básicamente elementos del ambiente que te ayudan a enfrentar las demandas laborales. Pero también existe algo que se llama los recursos personales, ya que básicamente lo definen como autopercepciones de eficacia que tienen las personas sobre su propio desempeño, ¿ya? Y también está asociado a rasgos de personalidad, ¿ya? Recursos personales podría ser, por ejemplo, un trabajador
voy a hablar de los clásicos. La extroversión podría ser un rasgo de personalidad que puede ser leído como un recurso personal. Los sentimientos de autoeficacia también es otro recurso personal clásico. Y si ya nos vamos al tema que nos convoca, que es la transformación digital, hay algunas propuestas respecto a qué recursos podrían ser importantes para enfrentar la transformación digital. Y ahí hay dos, ¿ya? De hecho, son propuestos nuevamente por el artículo que les mencioné hace un rato, ¿ya? Uno tiene que ver con la ambidestreza gerencial, que básicamente es la capacidad que tienen los gerentes de explotar los recursos que se tienen en la actualidad en la empresa y también explorar nuevos recursos, ¿ya? Tiene que ver entonces también con una mirada al corto plazo, pero también unificada con una mirada a largo plazo, ¿ya? Esta capacidad entonces de explotar y explorar es una de las capacidades gerenciales, ¿ya? Que es súper importante que los trabajadores tengan cuando están enfrentados a la transformación digital, ¿ya? Es decir, un gerente tiene que explotar los datos que tienen en un determinado momento, pero no puede olvidar el explorar nueva información, ¿ya? Un segundo recurso personal tiene que ver con la reflexión digital. La defino básicamente en un artículo que recién salió del horno, digamos, se publicó de hecho esta semana, en donde la defino como la capacidad que tienen las personas, que tienen los trabajadores de reflexionar respecto a los desafíos de la transformación digital, ¿ya? Básicamente el que tú estés interesado en indagar, en profundizar respecto a estos cambios que, como les decía, va desde la digitalización hasta la inserción de robots, de robótica, de automatización en los entornos laborales, ese interés por reflexionar en torno a estas transformaciones es el concepto de reflexión digital. Y es algo que ayuda como un recurso personal a enfrentar los cambios. Es muy distinto un trabajador o un gerente que, por ejemplo, está interesado por el tema de la transformación digital en cómo va a enfrentar las demandas que conversábamos en la slide anterior, a una persona o un gerente que tiene más bien una resistencia y se aleja de estos temas. Claramente la persona que tiene un interés en lo digital probablemente va a poder enfrentar las demandas digitales de una mejor forma. ¿Por qué? Porque va a estar en una disposición mucho más positiva frente a estos cambios, ¿ya? Entonces es otro ejemplo de recurso personal asociado a la transformación digital. Vamos a avanzar con lo tercero, que son los recursos laborales, ¿ya? Los recursos laborales clásicos, se los mencioné, liderazgo, supervisión de apoyo, pueden también ser incentivos al buen rendimiento, pero los recursos laborales que están asociados a la transformación digital también tienen otra naturaleza, ¿ya? Y acá hay dos que son los que nosotros también proponemos en uno de los artículos junto a mi coautor. El primero tiene que ver con la automatización, ¿ya? La automatización vista como un apoyo, un soporte para distintos procesos dentro de la organización. Básicamente entonces se vuelve un elemento externo al trabajador, un elemento del ambiente que te ayuda a enfrentar las demandas eh, que tienen en el lugar de trabajo. Por ejemplo, las demandas de recopilar información, las demandas de presión de tiempo. Si yo tengo eso, si tengo automatizados ciertos procesos, si por ejemplo tengo una respuesta rápida incrustada en mi correo electrónico. Por ejemplo, si tengo la oportunidad de tener alguna automatización en mi cadena productiva, probablemente eso va a ayudar a enfrentar las demandas que yo pueda tener en mi lugar de trabajo. Entonces, la automatización es un recurso laboral. ¿Por qué? Porque me ayuda a enfrentar la demanda. Luego tenemos otros que son todo lo que tiene que ver con la Big Data y el análisis predictivo, ¿ya? Con análisis predictivo, más que todo me refiero a el uso, por ejemplo, de algoritmos en el lugar de trabajo, ¿ya? Todos saben que muchas veces los algoritmos nos hacen ahorrar tiempo, nos hace que todo sea más fluido, tienen también sus riesgos, pero desde la mirada positiva, todo lo que tiene que ver con hacer predicciones, por ejemplo, respecto a cómo se va a comportar el mercado, cómo se van a comportar nuestros clientes, se transforma en un recurso laboral que nos ayuda a enfrentar, por ejemplo, esta gran demanda de información, estos distintos niveles de información que me llegan y que muchas veces puede ser abrumador para un gerente, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando hay mucha información y la información es abrumadora, son los algoritmos que nos pueden ayudar a enfrentar esa gran cantidad de información y el análisis predictivo es un ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos recursos laborales que están asociados a la transformación digital, ¿ya?
Vamos a seguir entonces avanzando con cómo medimos todo esto, ¿ya? Yo les mencioné entonces que un gerente necesita conocer cuáles son las demandas y recursos que sus trabajadores están enfrentando. Entonces, ¿cuáles son los métodos para conocer y medir estas demandas y recursos? La verdad es que hay métodos cualitativos, hay métodos cuantitativos, y específicamente los cualitativos son bastante útiles cuando uno está comenzando un proceso de diagnóstico organizacional, ¿ya? Como a mí me interesa en un proceso de diagnóstico organizacional explorar las percepciones, las creencias de mis colaboradores, probablemente herramientas cualitativas como la observación participante, no participante, los focus group, la entrevista en profundidad, sean herramientas que me van a permitir conocer esas percepciones y por lo tanto van a ser métodos muy buenos para esa fase exploratoria. Ya si nos vamos a una segunda fase, probablemente herramientas cuantitativas como la encuesta, los cuestionarios, nos van a permitir conocer de una manera más, puedo decir, objetiva, algunos aspectos de las demandas y recursos. Luego de la fase de diagnóstico, yo puedo, por ejemplo, elaborar una encuesta y esa encuesta básicamente me va a permitir hacer análisis estadísticos para conocer los distintos, por ejemplo, estados mentales del trabajador, ¿ya? Y comentarles también algo que en lo que está un poco más en pañales, pero también los profesionales de recursos humanos, algunos investigadores, estamos explorando biomarcadores para conocer estados mentales del trabajador, entendiendo que hay algunos indicadores biológicos que pueden ser proxy de algunos estados mentales. Por ejemplo, el diámetro pupilar. Cuando uno está muy concentrado y uno está engaged en una tarea, probablemente la pupila puede estar más dilatada. Quizá en otra tarea puede estar más contraída. Entonces, o por ejemplo, si yo estoy nervioso en mi lugar de trabajo, voy a sudar. Entonces, el sudor puede convertirse en un biomarcador de un proceso mental. ¿Ya? En los latidos cardíacos, otro indicador, otro biomarcador de algún proceso mental que yo puedo estar sufriendo. Entonces, eso es algo que está un poquito más en ciernes, pero es importante tenerlo a mano que también uno podría recolectar información con biomarcadores de estados mentales y de procesos cognitivos, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Entonces, como conclusión, ¿ya? Lo primero, tratar de identificar de si en el lugar de trabajo hay demandas que claramente son negativas o que sus trabajadores perciben como negativas, claramente hay que disminuirlas, ¿ya? Las demandas pueden ser negativas, pero también, y generar procesos tensionales, pero también pueden ser positivas porque generan procesos desafiantes. Y como les decía, eso va a depender de cada persona o va a depender de cada empresa. ¿Ya? Pero por lo mismo hay que pasar por el proceso de diagnóstico y identificar si es que hay demandas negativas para obviamente disminuirlas. Y si no se pueden disminuir, entregar recursos para que estas demandas se puedan abordar, ¿ya? Una segunda conclusión tiene que ver con entrenar a los trabajadores para enfrentar las demandas laborales. Eso es justamente lo que les estaba mencionando. Muchas veces en algunos tipos de trabajo, por su naturaleza, no voy a poder eliminar la presión de tiempo. Quizá un liderazgo sí lo voy a poder cambiar, pero la presión de tiempo no. Entonces, ¿cuál sería una de las soluciones? No se disminuye la demanda, pero se puede entrenar al trabajador para que la enfrente de mejor forma. O, por ejemplo, le puedo dar recursos. Por ejemplo, puedo automatizar algún proceso para que es un recurso laboral, para que ese estrés que proviene de la demanda sea menor o desaparezca. Tercero, empoderado para aumentar los recursos personales. Recuerden que los recursos personales son estas autopercepciones que yo tengo de mi autoeficacia o de mi eficacia. Y por lo tanto, a través del empoderamiento yo puedo aumentar esos recursos personales para que las personas estén con mayor confianza en su desempeño y por lo tanto puedan enfrentar todo tipo de demandas. Por ejemplo, este tema de la reflexión digital. Si yo voy a llevar un proceso de transformación digital en mi empresa, probablemente tengo que aumentar este recurso personal de reflexión digital. Primero, hacer un proceso de socialización de qué es lo que va a cambiar y tratar un poco de ver el lado positivo del cambio tecnológico para que las personas vayan de a poco construyendo una reflexión digital más sofisticada respecto a este cambio en un extremo. Imagínense que próximamente los colegas de trabajo van a ser máquinas. Bueno, tengo que de a poco entonces tratar de que mis trabajadores hacer un diagnóstico, obviamente para ver los niveles de reflexión digital y de a poco empezar
en los colaboradores que tienen un bajo nivel de reflexión digital, impulsar esa reflexión para que las personas vean los aspectos positivos de este gran cambio que sería la introducción de máquinas al lugar de trabajo, ¿ya? Y ya como un cuarto punto, liderar para aumentar los recursos laborales. El liderazgo es muchas veces el recurso laboral más importante o de los más importantes, ¿ya? Un buen líder, como probablemente ustedes lo van a hacer cuando terminen o finalicen su MBA, probablemente es la mayor fuente de recursos laborales que pueda tener una empresa. Y por lo tanto, el liderazgo es súper crucial para aumentar todo tipo de recursos laborales y de hecho es en sí un recurso laboral porque da supervisión de apoyo, porque da empoderamiento psicológico y porque da soporte en realidad en todas las áreas del quehacer del trabajador. ¿Ya? Entonces, el liderazgo es algo súper importante. Entonces, eso como conclusiones, creo que acá termino. Les dejo mi correo por si alguno quiere pedirme alguno de los artículos que mencioné y también mi website, mi página web por si quieren tener más información acerca de mi investigación. Y los dejo invitados también a revisar el MBA de la Universidad de Santo Tomás porque creo que va a ser un desafío para ustedes que probablemente van a valorar bastante y tan cordialmente invitado a revisar la información, la malla, y me imagino que Herbert también nos va a contar un poco más sobre eso. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición. Agradecemos al doctor Juyumaya por su presentación brillante respecto a las investigaciones que ha estado realizando. Jesús, si podríamos decir en poquitas palabras en español, el engagement, ¿cómo la traduciríamos? ¿Qué nos podrías decir? Sí, en general es buena pregunta, Herbert, gracias. En general es un concepto que se evita traducir, ¿ya? Porque, como les decía al comienzo, el concepto de engagement involucra tres subdimensiones o tres dimensiones. Y en inglés, el concepto de engagement como palabra refiere un poco a esto de la emoción, refiere a algo más que quizás la definición en español que nosotros podríamos tener de su traducción, que es compromiso. ¿Ya? Por lo tanto, se prefiere muchas veces mantener el concepto en inglés, pero el concepto, la traducción correcta sería compromiso, ¿ya? Y ahí de vuelta no confundir, si yo me encuentro con el concepto de compromiso laboral, cuidado con traducirlo después como commitment, ya que sería quizás un sinónimo en inglés, pero que ya empezaría a perder como este componente emocional que tiene el engagement y que por eso mismo se prefiere no traducir. Pero compromiso es una traducción que está aceptada y que sería la indicada en el caso de querer traducirlo. Sería compromiso. Muchas gracias por la explicación. De las personas asistentes, Daniela, Vania, si tendrán tal vez alguna consulta para el lector Juyumaya, aprovechemos que lo tenemos acá. Sí, feliz acá de contestar cualquier pregunta. No, por mi parte yo no tengo ninguna duda, todo me queda súper claro. Entiendo entonces que el magíster estaría como enfocado más en la era de la transformación digital. O No tendría necesariamente. algún campo, pero sí se abordaría como desde esa mirada ya como dejando, como por decirlo de alguna forma, como la forma de trabajar antigua, que era como de ir todos los días o de necesitar a una persona en el cargo, cuando ahora se puede como facilitar o tal vez hacer más funcional algunos trabajos. Sí, sí, interesante la reflexión, Vania. Yo como profe del MBA puedo dar cuenta de que revisamos distintas transformaciones, no solo la digital. ¿Ya? En esta charla nos enfocamos más en la transformación digital, pero como mencioné en la primera slide, hay distintos cambios que están afectando que muchas veces son también cambios legales, legislativos, también hay cambios referidos a temas, por ejemplo, la pandemia, que indirectamente también puede afectar el mundo del trabajo. También hay cuestiones de demandas sociales que están presentes y que pueden afectar el mundo laboral. Y en el MBA Claro, es tratamos que de...
cambio cultural en lo que es como el trabajo en sí. Hay como, estamos como en toda esa transformación entre lo que hacíamos antes, año 2019, a cómo se están abordando hoy día los equipos de trabajo y los tipos de liderazgo también. Totalmente. Sí, básicamente todos estos motores de cambio generan cambios culturales o requieren de cambios culturales, ¿ya? Y tienes razón, Vania, o sea, hay varios motores de cambio y claramente afecta también la cultura organizacional de las empresas y por lo tanto es súper importante que cuando uno hace una intervención también se preocupe de gestionar la cultura, ¿ya? Pero en el MBA revisamos distintos cambios, incluyendo el de la transformación digital como uno de los más importantes, pero el MBA se hace cargo también de los otros cambios que afectan a las empresas, como el legislativo, como el tema también de las demandas sociales, como el tema del cambio climático. Hay varias fuentes de cambio, pero acá yo me enfoqué más en la transformación digital. Ya, súper. Gracias. No, gracias, Vania. No sé, Herbert, si quieres agregar algo más. Sí, no, bueno, primero agradecerle a Vania por la consulta, la encontré súper interesante. Claro, esta charla es una aproximación, es como un abreboca, dirían los españoles un entremés de todo lo que se puede aprender además en el MBA con un núcleo muy potente, con doctorados y con hartas investigaciones en su área disciplinar. Sin embargo, al ser un magíster en administración de negocios, tiene varios focos, donde no solo están los temas de recursos humanos o de la organización, como el caso del engagement, que es lo que hemos conversado ahora, sino también temas de marketing, temas de habilidades directivas, de dirección, de liderazgo, de inteligencia de negocios, de operaciones, perdón, lo que nutre un poco las distintas aristas de la administración de una empresa. Entonces, en ese sentido, bueno, a todos los participantes, invitarlos y motivarse un poco a cursar un magíster, que es una actividad de actualización y que permite además con docente a grado. Sí, sí, ahí reforzar lo que decía Herbert. Básicamente un MBA lo que te entrega es la mirada del CEO, del gerente general, una mirada estratégica y por lo tanto aborda todas las áreas del negocio. Operaciones, cadena de suministro, finanzas, contabilidad, marketing y venta, gestión de personas o gestión de recursos humanos y estrategia. Así que lo que estábamos haciendo acá claramente es una charla que estaba más enfocada en el área de recursos humanos, que es el área donde yo soy el profesor, pero tenemos profesores en todas las demás áreas y que de hecho entiendo que van a seguir justamente mostrando estas pinceladas en próximas charlas. Entonces, yo invito a Vania que nos escriba si quiere tener más información del MBA, para que conozca la malla, por ejemplo. Y hablando del teletrabajo, del burnout, acabamos de presenciar lo que son las vicisitudes, las situaciones que pueden presentar cuando uno está en casa, pero bueno, es parte de la magia de la televisión. Totalmente. Así que pido las disculpas del caso, pero bueno, tuvimos una participante, porque es hembra mi perrita. Pero bueno, agradecerles por la participación. Y Vania, a lo mejor en el chat puedes ponernos tus datos para tener más contacto, hablando como tu teléfono o mail, hablando de este nuevo componente o de estas nuevas inquietudes que aparecen en el mundo de los negocios, como el tema de la era digital o como las investigaciones. El MBA también tiene una adaptación en ese sentido, al tener un formato de algunas clases en el semestre presenciales, otras que son por Teams, como la que tenemos ahora, y eso le da también harta flexibilidad, justamente como es el mundo de los negocios, como estamos yendo con el mundo de la organización, para tener todas estas facilidades para poder también tener acceso a títulos conducentes a grado y además actualizarse. Finalmente eso es lo importante, que es generar procesos de aprendizaje. ¿Ya? Así que Vania, cordialmente invitada. También invitamos pues a Daniela. Bueno, teníamos otro invitado más que se desconectó, que lo vamos a contactar después.
a poder formar parte de los posgrados de Santo Tomás y en este caso de la Facultad de Economía y Negocios. Ya, súper, ni un problema. Yo dejo mis datos, pero yo estoy en contacto con Claudia Cid. Ah, perfecto, con Claudia. Sí, yo a ella, no, yo soy bien preguntona, así que todo lo he visto varias cosas con Claudia directo. Ya, Buenísimo. perfecto, no, sí, lo ubicamos muy bien a Claudia entonces. Bueno, ahí hay un canal directo Si no me equivoco, fue para mi que puedas alumna. hacer tus consultas. Si no me equivoco, fue mi estudiante, Claudia. Es que Claudia pasó a segundo año del MBA, pues, está en el tercer semestre, entonces hay una referencia de cerca del programa. Eso, bueno, Vani, le agradecemos también a Daniela por su participación. Ya tendremos oportunidad de conocernos. Y dicho eso, voy a tener la grabación porque si no esto sigue. Sí. Y Gracias, Herbert.